Hola, Sid Roth aquí. Bienvenidos a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Dios llamó a mi invitado a ir al avivamiento de Brownsville. Absolutamente nada le había sucedido hasta el viaje de regreso en autobús. Fue trasladado sobrenaturalmente a otro lugar en el tiempo y se le mostró el futuro. Y lo que vio apenas está comenzando. A continuación, he pensado por mí mismo en todas las áreas de la vida, excepto en una. No sabía nada, hasta que descubrí un ámbito donde la verdad no es lo que parece. Un reino donde la verdad se convierte en realidad. He pasado más de 50 años investigando el mundo de lo sobrenatural. Cada momento ha conducido al evento principal. Millones de judíos serán salvados en todo el mundo. El deseo del corazón de Dios es que todos crean para que ninguno perezca. A eso se le llama la mayor gloria. ¿Tú lo crees? Bienvenido, Espíritu Santo. Ven y fluye. Mi invitado, Joseph C., vio lo sobrenatural en el avivamiento de Brownsville, pero no le afectó. Decepcionado, tomó el largo viaje en autobús de regreso a casa. Entonces sucedió. ¿Qué sucedió? Te diré, Sid, estuve en el avivamiento de Brownsville, fue un gran tiempo, pero no estaba teniendo el encuentro que creía que iba a tener. Así que salí de esa reunión, crucé todo el estacionamiento y subí a un autobús. Mientras caminaba por el pasillo, estaba buscando un sitio y cuando me estaba sentando en un lugar, de repente caí en cuenta que ya no estaba en el bus. Salí de la circunstancia y me vi a mí mismo y no me vi a mí, tan real como lo soy ahora. Y estaba en un lugar donde todo, hasta donde alcanzaba mi vista, era concreto. Y al estar en este lugar, miré al suelo, miré arriba y de repente miré mi mano. En mi mano derecha tenía una pequeña semilla blanca. Esa era la escena. Y sentí la instrucción o la unción como una voz que dijo, toma la semilla y lánzala, arrójala frente a ti, dispérsala. Y empecé a hacerlo, tomé impulso y lancé la semilla, y Sid, cuando ascendió en el aire, como lo haría una semillita, de repente cayó con una fuerza, como si la semilla pesara varias toneladas. Golpeó el suelo, y este suelo, el concreto, explotó en forma de cono. Voló y se abrió. La tierra voló desde el centro y quedó un enorme cráter frente a mí. Lo observé, debía medir entre 6 y 9 metros de ancho. Al mirar dentro, una voz rugió a través de mi ser y dijo, así serán tus palabras en los corazones de los hombres. Y comprendí lo que pasaba. El Señor me mostró que vendría un tiempo en el futuro en que los corazones serían tan duros e insensibles a las cosas de Dios que sería necesario un mensaje revelador para quebrantarlos y sacudirlos fuera de sus situaciones, y reconocí el llamado de Dios en mi vida para ser un vigilante, un portavoz y una voz profética para lo que vendría en el futuro, porque la gente ya oiría correctamente. Bien, vamos a llevarte al principio. Cuéntame un Sí, poco sobre tu infancia, claro. sobre tu familia. Desde muy joven yo crecí en un rancho, era de ganado, tenía familia que estaba muy involucrada en bienes raíces. De hecho, mi abuelo era excelente en ese ámbito. Tenía un sentido especial que venía del Señor. Por otro lado, mi familia diría que era un grupo de personas que no creían mucho en Dios y estaban más enfocados en construir un legado y la familia, y yo crecí en ese ambiente. Me habías dicho que tu mamá y tu abuela eran creyentes muy firmes. Seguro que sí lo eran. Ellas eran proféticas, tenían visiones y sueños, y era parte de mi infancia. Así que a los 9 años recuerdo que mis padres estaban separados. Mi padre se separó de mi madre. Tenía un rancho y mi madre era una persona que creía en Dios. Y al estar en el rancho de mi padre tenía 9. Trabajaba en el campo. Estaba muy lejos en la parte más remota del terreno. Cuando de repente
como un viento sobre los árboles, escuché que alguien me llamaba. Oí mi nombre gritando sobre los árboles como un eco. Era tan claro y pasó tantas veces que pensé que era mi padre llamándome, así que me subí a un auto, manejé de regreso a la casa y le pregunté, ¿por qué me llamaste? ¿Qué necesitas? Me gritaste mientras trabajaba. Dijo, yo no te llamé. Vuelve al trabajo. Y esta situación siguió ocurriendo en mi vida de forma recurrente y un evento llevó a otras experiencias en mi vida donde percibía y sabía cosas sobre otros. Al entrar a un lugar y Dios empezó a mostrarme cosas sobre las personas, no sabía que era el Señor hasta que en verdad entregué mi corazón a Jesús y se desarrolló junto con la palabra de Dios y empecé a reconocer que estos dones y llamados pueden estar desde el nacimiento y son cosas que debemos descubrir a través de la palabra y hay diferentes categorías, pero deben ser descubiertos a través de la palabra de Dios y así es como lo encontré en mi vida. Tú, de hecho, dijiste que habías sido secuestrado cuando eras joven. Cuéntame Sí. sobre eso. Bueno, un lado de mi familia no quería que participara en nada de Dios, no querían, lo rechazaban totalmente, no gracias. Pero mis abuelos y mi madre llegaron juntos un día con una gran idea. Dijeron, niños, vamos a la casa rodante y demos un paseo. Dijimos, genial. Mis hermanos estaban conmigo. Nos subimos a la casa rodante y empezamos a viajar y luego nos dimos cuenta de que no íbamos a casa, no íbamos a asistir a otra cita, tampoco íbamos a visitar a un familiar, nos llevaban a un campamento. Debo decir que nos dimos cuenta de que nuestros abuelos nos habían secuestrado, querían llevarnos a un campamento cristiano lleno del espíritu. Mis hermanos no estaban contentos, para mí era una aventura, ¿qué está pasando? Y cuando llegamos al sitio, había un orador en el campamento que se movía en señales, prodigios y milagros. Su nombre era Dave Duell. Él estaba en el campamento. Sé que él ha estado contigo antes. Sí, estaba ahí y nunca había visto algo como eso. Grandes milagros, nada convencionales, desafiando la religión, pero me encantó. En esa reunión vi personas ser sanadas, muchos milagros pasaron, presencié a una bruja confrontando el ministerio que tenía lugar y los demonios fueron expulsados de ella. Las personas Asombroso. gritaban. Eso sí que es una Así lección. es, fui lanzado a las profundidades. Y cuando esto pasaba, vi que mi hermano tenía un tobillo torcido, recibió una oración y Dios enderezó su tobillo frente a mí y cuando se levantó era más alto, Dios corrigió sus pies. Y yo solía tener alergia a las picaduras de abeja, así que fui a que oraran por mí y ellos oraron y el Espíritu de Dios me derribó con tal fuerza que quedé inconsciente y salió mi alergia a las abejas. Y te diré que ese evento simplemente cambió mi vida, me transformó completamente. Y desde ese punto, después de ser secuestrado por mis abuelos, regresé como una persona nueva. Sid, sentado en esa reunión, creció tanto en esta pequeña capilla en la que estamos, que terminó afuera, al aire libre, en el bosque prácticamente. Ahí nos reunimos y fue poderoso y Deb detuvo su ministración. Y entró en un momento profético y todas mis antenas se activaron. Pensé, ¿de qué se trata esto? El espíritu reconoce al espíritu y el don al don. Y lo estaba observando y empezó a profetizar sobre Mikhail Gorbachev. Profetizó sobre Gorbachev porque en ese momento ocurría un golpe de Estado en 1991 o 90. Y cuando esto pasó, dijo, esto va a terminar muy rápido, será exactamente así. Será en este tiempo, veremos esto pasar. Y todo estará bien. Y poco después, mientras continuaban estas reuniones, exactamente como lo profetizó, así pasó. Pero como el Espíritu del Señor vino sobre él, no fue tenebroso ni extraño, sino muy preciso y el Espíritu dio testimonio. Fue como si sonara una campana de advertencia que decía, presta atención, Joseph, mira tu futuro, esto es algo para lo que te estoy llamando. Y te diré, Sid, lo vi y me impactó profundamente. Pero guardé y llevé ese momento conmigo y esa experiencia y regresé, y vaya que el otro lado de la familia no quiso saber nada de ello. Pero ya había cambiado. Hablando sobre lo profético, Sí, hoy me enteré acerca de una interesante profecía que tienes, que apenas está comenzando a cumplirse. sí. Tenía algo que ver con el año del fuego y 10 ciudades.
Explícanos eso. 25. Me preguntan por años qué significa el 25. El Señor me habló y dijo, será un año de fuego, purificación y sacudida. También recibí una palabra que podría ser para 2025 o para otros años, y es Decápolis. La llevo por más de una década. ¿Qué significa eso? Significa deca, 10, 10 ciudades. Vi 10 ciudades o Decápolis ardiendo simultáneamente. Y lo han visto en una transmisión en vivo con el sello de la fecha. Salgo en vivo, digo, esto es en la pizarra y todo eso. Pero veo 10 ciudades ardiendo y 2025 será un año de fuego y empezará a arder este año. Y 2026 será un gran ejemplo de cómo Dios empezará a reclamar cosas y a reconstruir. Lo llamo el año de recoger los pedazos. Recuperaciones milagrosas, milagros al recoger las piezas y volver a unirlas. 2027 será un año de avivamiento, un llamado al despertar. Y veo que en la primera parte del 2025, en el primer y segundo trimestre, si evitamos un incidente nuclear, si no se libera uno fuera de control, pienso que veremos la bondad del Señor llevarnos hasta julio y luego habrá un giro. Luego, la marea empezará a cambiar. Ahí realmente empieza, en julio. Lo siento con mucha fuerza. Es algo por lo que he orado, porque muchos dicen, oh, sucederá esto o aquello. Recibí una palabra, tenemos que interceder por el presidente electo, el 47, porque vi al pastor siendo golpeado. Incluso el 13 de julio, la mañana del 13 de julio, 8 horas antes del intento de asesinato, cuando le dispararon en la oreja, los espectadores en vivo estaban allí y lo grité, veo el disparo que se escuchó en todo el mundo. Y ese disparo que se escuchó no solo se refería al intento para atacar al pastor, una de las profecías que recibimos, sino que crearía un avivamiento populista que empezaría a impulsar las cosas, y después de ese disparo, este avivamiento sería como el llamado a despertar de Paul Revere a la nación y a las naciones. El Señor me mostró en ese momento que Dios había salvado a Estados Unidos. No hemos salido del bosque todavía, ni estamos fuera del fuego, pero fue un punto de inflexión y pienso ahora que hay que llegar a julio, superar el primer y segundo trimestre, porque tuve un sueño sobre la primavera y más allá. Soñé que estaba en un autobús y atravesábamos colinas hacia una ciudad, y al avanzar por esas colinas, miraba afuera tratando de identificar en dónde estaba. Vi la ciudad, vi las colinas, reconocí a los pasajeros que estaban en el bus conmigo. Y de repente todos éramos conscientes de que una gran tragedia iba a pasar, algo muy aterrador pasaría y todos lo sabían. Entonces, como si sonara una alarma, miré a lo lejos y vi un destello de luz. Ese destello se hacía más brillante y de repente todos nos inclinamos y nos agachamos. Cuando lo hice, la piel de mi cuello y espalda se calentaron intensamente y me desperté. El Espíritu me dijo que la iglesia es el disuasivo nuclear en la temporada que viene. Así como ganamos el escenario de noviembre, será así como avanzaremos y evitaremos la actividad nuclear, ya sean bombas sucias u otros dispositivos. Veremos la bondad del Señor prevalecer. El primer y segundo trimestre son un tiempo de intercesión, hasta llegar al 2026, pero julio es el punto de inflexión. Ahora, llegó un momento en el que se te dio una palabra profética y realmente tú no querías darla. La razón era que iba en contra de todo, realmente en contra de todo, en lo que él creía de manera significativa. Te diré algo. Cuando regresemos, nos contará que no solo la dio, sino que se cumplió. Vuelvo enseguida. Joseph C., cuéntame sobre la palabra profética que te llevó a ir casi en contra de las palabras proféticas de todos los demás. Tuve dos sueños en 2018 y 2019. Y también tuve un encuentro angelical, pero los dos sueños eran estos. Desperté y al hacerlo, era el día después de las elecciones 2020. Y me desperté dos veces y vi la televisión, oí una voz decir, Trump perdió. Y pensé, ¿qué? ¿Trump perdió? Decían que él ganaría. Todos decían que ganaría. Y sentí que el Espíritu del Señor dijo, quiero que profetices esto. Y yo pensé, ¿qué? Y veía esto pensando que debía decir entonces en vivo. Y también después a la gente en nuestras reuniones les dije, tuve dos visiones. Vi a Trump perder y el Espíritu me dijo que sería a través de la tecnología. Y cuando esto pasó, Pero te diré, perdería por causa de esta tecnología. por la tecnología, y pienso que en condiciones justas él habría ganado. Pero también pienso
que el Espíritu me mostraba lo que pasaría públicamente ante los ojos de todos. Entonces, cuando esto pasó, lo vi, lo profeticé y sí, debo decirte, la gente se alejó de mí por miles. Me lo decían, los asesores me decían, necesitas alinearte con esto, escucha lo que todos dicen, debes profetizar como ellos. Y yo respondí, no puedo, solo puedo decir lo que he visto. Y no miré más allá de lo que el Señor me mostró, sino estaría violando mi conciencia. Y lo que el Señor me reveló, en lo que creo Él me mostró. Y cuando hice esto lo declaré y creó periodo de calma para nosotros, pero me mantuve firme en ello y pienso que el Señor nos dio una visión sobre lo que vendría y cómo enfrentarlo. Joseph, hablas de un término que no había escuchado antes, pero tiene sentido. De acuerdo. Muy bien, cámaras de eco proféticas. Sí. Sí. Explícalo más Las a fondo. cámaras de eco proféticas es cuando estás tan acostumbrado a oír un cierto mensaje que llegas a la normalización de él. Es decir, escuchas algo tantas veces como persona profética que en lugar de seguir la palabra de Dios o oír directamente a Dios, simplemente te alineas con los demás. Lo escuchas tanto que al final piensas, bueno, deben tener razón, yo no. Así que vayamos por ese camino. Pero no es como Dios nos llamó a operar como personas proféticas. Estamos sujetos unos a otros. Nos sometemos por boca de 2 o 3 testigos. Se decidirá todo asunto. Pero también debemos reconocer que a veces cuando las personas repiten algo una y otra vez, eso se vuelve en una institucionalización de la revelación. Y cuando algo se institucionaliza, el aliento lo deja y queda un entorno institucional que ya no tiene el impulso, el voltaje o la unción que rompe el yugo. Dios envía personas que son profetas, envía también reformadores, no para destruir la institución, sino para darle vida y decir, basta de cámara de eco, tengamos una visión y una mente clara y una palabra fresca y andemos en humildad, porque no es un tiempo en el que demos una traducción directa de Dios, estamos dando interpretación y debemos saber qué dice el Espíritu por la palabra escrita de Dios. Así es como vencemos. Ahora, la siguiente pregunta es muy importante. Me encanta cómo la formulas. Hablas no de experiencias fuera del cuerpo, sino de experiencias fuera de la Biblia. Es muy importante. Sí, lo ¿Por es. qué? Es importante porque esto pasa con muchas personas, en especial en lo sobrenatural. Yo los llamo místicos cristianos, ¿de acuerdo? En otras palabras, buscan constantemente que ocurra algo que sea nuevo y sensacional. Si te guías solo por eso, si te mueves únicamente por experiencias, puedes empezar a buscar cosas que la Biblia no autoriza. A decir verdad, ese es el pecado de la hechicería. La rebelión es igual al pecado de la hechicería, porque la rebelión es una violación de la autoridad. No tienes autorización para hacer algo. Eso es la hechicería, una violación del acceso espiritual. Por eso se considera rebelión. Cuando las personas lo hacen, reconocen que están entrando en un camino que para nada es apropiado. El Señor Dios Todopoderoso quiere que nos levantemos y dejemos de buscar lo místico y buscar esos caminos, sino buscar su gloria y buscar su poder. Si justo ahora cayera polvo de oro y el Espíritu sacudiera este lugar, yo estaría rodando en el suelo y agradeciendo a Jesús por ello. Pero quiero decir que no solo eso nos debe mover la palabra de Dios, porque si no es así, las personas serán fácilmente engañadas, fácilmente desviadas. Y Mateo capítulo 24, versículo 11 dice algo poderoso. Falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. La palabra engañar está relacionada con señales y prodigios falsos y con personas que desean tanto una experiencia que descartan la verdad fundamental. Y la palabra engañar en el griego significa, y esto es trágico para la iglesia, significa hacer divagar. Hacer divagar. Los creyentes se quedan atrapados en su profeta favorito de YouTube, y yo soy uno de ellos. Quedan atrapados en todo esto y solo buscan la próxima revelación sensacional, son adictos a las predicciones, y si seguimos ese camino, pasará que empezarán a divagar saltando de palabra en palabra en palabra, sin permanecer en la palabra, y desde ahí andarán en su revelación. Si estás en la palabra, te vuelves fuerte contra el reino de las tinieblas. Tienes una visión y mente clara, sabes quién eres y de quién eres, sabes que puedes decir con autoridad y que no. Y cuando superas esto, no serás engañado. Repite estas palabras después de mí para tener tu propio conocimiento experiencial de Dios. Tu propia experiencia. Esto es algo muy serio. Di esto en voz alta. Querido Dios,
Querido Dios, soy un pecador y lo lamento. y lo lamento. Creo que Jesús murió por mis pecados Creo que Jesús murió por mis pecados. y por su sangre soy limpio. Soy limpio. Y ahora que soy limpio, Jesús, ven y vive dentro de mí. Jesús, ven y vive dentro de mí. Te hago mi Señor. Te hago, Señor. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Te hago mi Salvador. Te hago, mi Salvador. Te hago mi todo en todo. Te hago todo en todo. Amén. Amén. Joseph, mira a la cámara y por favor, ora lo que Dios te esté diciendo que ores. Declaro la presencia de Dios sobre tu vida. Que todas las cadenas y las adicciones que te han atrapado, los miedos y ansiedades o el rechazo que llegó a tu vida, el Señor dice, escúchame ahora, despiértate tú que duermes y vuelve a vivir, porque es la hora de tu visitación. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón viene conmigo. Soy principio y fin, el que es y que era y que ha de venir. Y tengo una recompensa para ti, pero hay mucho por hacer en este tiempo, porque te llamé, te marqué y te equipé. Tú eres lo que tengo, tú eres mi arma, tú eres mi hijo, tú eres mi familia. Y veo al Espíritu del Señor tocando los ojos y los sueños, desbloqueando la apatía que algunos sintieron aquí, la indiferencia que experimentaste, donde dices, solía sentir la presencia de Dios, solía conocer su voz, solía, eso se detiene. Y ahora desato el aquí y el ahora, el aliento milagroso de Dios, la gloria de Dios, inundando tu vida justo ahora. Veo sanidad pasando en articulaciones y médula ósea, la veo en dientes, la veo en ojos y en actividad cerebral, la veo en tu piel. Porque el gran Dios Jehová, un doctor oyó mi voz, y este doctor escuchó mi voz, sí, tú el doctor, y el Señor dice, te ministraré a ti y a tu hija, y obraré a través de tu vida, hablaré a través de tu práctica, para la que te llamé. Y aunque cometiste errores, el Señor dice, ven a mí y yo los arrojaré al mar del olvido. Abriré una senda donde parece no haberlo. Incluso cuando ya has perdido familia, prepara un futuro para ti y todo estará bien. Bendigo a quienes nos ven. Si tú nos ves, Dios te dice, estoy contigo. Y yo quiero decirte algo, necesitas oírme. Dios no está enojado contigo. No está enojado contigo. Quiere darte la bienvenida al camino divino y justo ahora responde la lucha interna por ti. Tú vas a salir de esto. Tu futuro es brillante. Jesús es el Señor. Unámonos y superemos este presente siglo malo, dice Gálatas 1:4. Y veamos la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y te digo, será un futuro monumental. Nuestros hijos lo valen, tú lo vales y Jesús lo merece. Dios te bendiga. Amén. Ahora, solo quiero decir solo una cosa más, una última cosa. Tus muñecas están sanando ahora mismo. Has oído la verdad, y la verdad te ha liberado.